Buen día, estamos en su programa preferido, A Falta de Pan, Innovación y Emprendimiento. El tema del día de hoy será el impulso del emprendimiento. ¿Qué acciones estamos implementando? Y partiremos como caso de estudio de las propuestas del presidente Barack Obama implementadas en Estados Unidos. Para ello tendremos hoy a dos de nuestros expertos. Es un gusto que estén aquí con nosotros. El doctor Luis Fernando Amaro, director de Fomento Económico del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias, Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme este espacio. Siempre que hay alguien con pasión por el emprendimiento, el gusto es nuestro. Y el maestro René Marín, director del Laboratorio de Emprendimiento Público Chilango. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, René. Pero cuéntenos, vamos a entrar. Ya escucharon el tema del día de hoy, nuestro público es asiduo del emprendimiento. Entonces empezaremos contigo, Luis. ¿Realmente crees que se está implementando algo así? O sea, retomando un poco lo que vimos del presidente Barack Obama, sus políticas de impuestos, ¿crees que eso podría ser replicable en México? Bueno, primero, muchas de las políticas que el presidente Obama está buscando no son para promover en sí el emprendimiento, es para acelerar el emprendimiento, que es algo un poco distinto. Aquí en México tenemos una estructura fiscal demasiado deficiente, entonces primero hay que tomar eso en cuenta. Las participaciones y aportaciones que se recaudan son muy pobres, entonces podríamos decir que México está facultado en el tema fiscal para promover el emprendimiento, pero solamente la parte fiscal. Hay otras cosas que también se deben de tomar en cuenta. En Estados Unidos, por ejemplo, sus instituciones económicas están muy desarrolladas a generar incentivos económicos que permitan que las familias, la gente, las personas en general puedan participar en las instituciones económicas, en las actividades cotidianas económicas. Aquí en México tenemos todo lo contrario, instituciones que no fomentan, a lo mejor por palabras sí fomentan el emprendimiento, pero en tema ya político existen muchas barreras, como la parte de la burocracia, como la parte de la corrupción, que desincentivan bastante al emprendimiento. Entonces yo me iría por otros factores meramente políticos antes que los fiscales, porque los fiscales sí tenemos la capacidad para seguir promoviéndolos. O sea, fiscalmente tenemos la capacidad de entregar a los emprendedores mejores tasas de interés, ayudar tributariamente, con deducción de impuestos, pero lo que no podemos hacer es acelerar a que ese tipo de créditos sean lo suficientemente atractivos para que los emprendedores los busquen. ¿Esa es un poco la conclusión? Sí, más o menos, porque en México tenemos muchos programas, muchos bancos de desarrollo también, que tienen grandes créditos que facilitan bastante el emprendimiento, a mi parecer. Tenemos, por ejemplo, bueno, yo he trabajado personalmente con Nafinsa, y Nafinsa cuenta con varios tipos de créditos que de cierta forma incentivan bastante el emprendimiento. Un ejemplo es, por ejemplo, el crédito a los universitarios, crédito universitario en Nafinsa, que te pueden dar un crédito hasta de 250 pesos con una tasa relativamente baja, y muchas veces, bueno, ellos analizan tu propuesta, te pueden dar tasa variable o tasa fija, pero la verdad creo que ese es un buen crédito para muchos universitarios que buscan emprender un negocio pequeño. Ahora, otro ejemplo es el crédito joven. Para este crédito te dan una línea desde 50 hasta 150 mil pesos. También es algo aceptable. Y creo que este crédito no solamente impulsa la parte de los universitarios, sino también mucha gente que, no sé, jóvenes de nuestra edad más o menos, que tienen los deseos de crear una empresa, pero no tienen los conocimientos adecuados. ¿Por qué? Porque en Nafinsa, cuando contratas este crédito, también te da capacitación. Así es, capacitación y asesoría. Entonces, yo creo que la parte de los créditos estamos bien. Y eso solamente por señalar los de la banca de desarrollo. Tenemos también los del sector privado.
también he trabajado personalmente con Banorte, y Banorte tiene algo que se llama Círculo Pyme. Entonces se abre una nueva línea de crédito, y en esa línea de crédito se promueven tanto consultorías, se promueven créditos con tasas relativamente también bajas. Entonces hay muchas opciones, muchas alternativas para iniciar tu negocio en la parte económica, en la parte presupuestal. Perfecto. Viendo que en cuestiones de capital existen los incentivos adecuados, René, ¿tú crees que ese tipo de incentivos están siendo aprovechados o que hay una carencia de participación? Mira, desde mi punto de vista creo que hay una carencia de participación, como bien lo mencionas. Si bien el doctor Fernando menciona que hay incentivos como los créditos, estas tasas que favorecen a los emprendedores, en primer lugar no se tiene la cultura de emprender. En nuestro país desgraciadamente vemos este primer tope, el primer obstáculo, que es el miedo a emprender, que no te va a salir, que la gente no cree en tu propuesta, o que vas y tocas una puerta y como te la cierran, crees que no es un buen proyecto y se dejan, en vez de seguir y seguir y seguir y seguir hasta que realmente puedas sacar tu proyecto adelante. Otro de los problemas que se ven es la falta de información. Yo creo que hace mucha falta de difusión en cuestiones de programas, como ya bien lo mencionó, de apoyo a jóvenes, de apoyo a universidades, de apoyo a familias emprendedoras. Creo que la información está, pero no ha sido bien difundida por parte de tanto de las instituciones como del gobierno, que existe esta coalición que se puede aprovechar por parte de los emprendedores para que tienen esta vía de comunicación, ¿no? Para que puedan emprender. Y como canal de comunicación, el tipo de eventos como el Día del Emprendedor, ¿qué tan viable o qué tan impactante lo ves para hacer llegar este tipo de incentivos y propuestas a las personas? Mira, si bien es una buena idea para incentivar y crear este canal de comunicación, siento que muchas veces se deja de lado la cuestión, por ejemplo, que se hace en un lugar específico, y hay gente que no tiene las posibilidades, por lo mismo que está gestionando recursos para su emprendimiento o que todavía no se decide a hacerlo. La cuestión de traslado implicaría no solamente ir a una persona, a lo mejor se necesitan 2 o 3 de esa empresa. Entonces la cuestión de traslados y eso, está bien que se ha ido como cambiando de sede, pero yo creo que habría que hacer más alrededor del país para que todo el mundo tenga acceso y tenga mayor conocimiento de esto. Además de los días en que se hace, hay veces que se hace entre semana y pues algunos emprendedores o tienen ya trabajo y quieren emprender aparte del trabajo que tienen, o jóvenes que están en la escuela, y muchas veces no se cuenta con el tiempo suficiente para estar en eventos de esta categoría. Perfecto. ¿Qué tan bueno crees que sea que este tipo de eventos junten a muchos sectores? Es realmente de gran importancia que se creen eventos donde se comparta este conocimiento de diversos sectores. En primer lugar, porque se puede enriquecer tu idea, que puede ser que tú al ir con tu idea, ya sea que la expongas o que la tengas para ti, ver cómo puedes desarrollarla, te pueden llegar ideas o puedes juntarte con gente que sepa de otro tema y a lo mejor tú no habías visto ese punto de vista. En primer lugar. En segundo lugar, que se pueden hacer alianzas para crear una oportunidad más grande, donde, como te decía, desgraciadamente la cultura de nuestro país no es como de ganar, sino siempre buscas gano yo y el otro no me importa, ¿no? Entonces yo creo que esto beneficia para que se forme esto de ganas tú, gano yo, que nos vaya bien a los dos. Cada quien puede ser en su industria o podemos conjuntarlas, pero al final de cuentas lo que se busca emprendiendo es el bien general, no nada más el bien de una persona. Y yo creo que también ese es un punto clave que se debe de fomentar en los jóvenes el día de hoy, que el emprendimiento no sea solo para ganar dinero, para hacer dinero, para que tenga relevancia su empresa y su idea, sino para también crear un beneficio a la sociedad. Doctora Amaro, desde el punto de vista y retomando un poco la idea de que se hagan grupos que ayuden y tengan un impacto público, a la hora de dar un crédito, ¿hay algún tipo de distinción o apoyo en particular para los proyectos que no solamente generen un retorno de interés, sino una mejora social? O sea, si eso se toma en cuenta cuando... Claro. Ok, pues normalmente no. Lo que normalmente se toma en cuenta, bueno, cuando se evalúan proyectos, hay distintos tipos de evaluaciones.
está la viabilidad económica, la viabilidad ambiental, la viabilidad financiera, la viabilidad legal. Entonces, normalmente dentro de esas viabilidades ya normalmente establecidas, no se toma en cuenta lo que tú dices, el impacto social. Se toma en cuenta qué tan viable es poder llegar a hacerlo, pero no qué tanto se va a poder impactar. Son dos cosas distintas. Entonces, en esa parte yo creo que sí sería necesario empezar a evaluar qué tanto se podría impactar con las propuestas que se tienen al momento de contratar un crédito. Ahora, eso responde a tu pregunta. También me gustaría recalcar algo que señalaba René, que para mí se me hizo muy importante, y es la parte de que se tiene miedo, y que muchas veces la gente no emprende por el miedo, y es que eso es cierto, pero algo fundamental es de que en México el ingreso promedio de las familias es muy bajo, y al hacer el ingreso muy bajo, tienen mucho miedo de perder lo poco que tienen. Disculpa, es que estamos grabando y está la pantalla. Disculpen, hay este tipo de inconvenientes cuando se hace un podcast en vivo. Sigamos. Bueno. Como nos comentabas, hay miedo por el ingreso familiar que es demasiado bajo. Así es. Pero ¿cómo poder quitar este tipo de miedo en la cultura mexicana? Bueno, eso es muy difícil. Primero, las instituciones económicas deben de comprometerse a diseñar propuestas, a diseñar ideas que fomenten la innovación. Pero eso resulta muy difícil si las instituciones políticas tampoco favorecen a las instituciones económicas. Y las instituciones políticas son las que muchas veces se encargan de recaudar, de distribuir el ingreso, y esa parte de distribuir el ingreso es muy importante porque es lo que determina el ingreso promedio de las familias. Mientras exista una brecha de desigualdad, va a ser muy difícil continuar promoviendo el emprendimiento como Estados Unidos lo está haciendo. En Estados Unidos la desigualdad también es grande, o sea, no todos son iguales. La diferencia entre el más rico y el más pobre es también muy grande, pero el más pobre no se puede comparar con el más pobre de México. El más pobre de Estados Unidos no se puede comparar con el más pobre de México porque el ingreso es mucho mayor en comparación de nuestro país. Ok, perfecto, realmente es muy interesante, pero caemos en un círculo vicioso, porque desde mi punto de vista es necesario el emprendimiento público para poder eliminar justamente esa brecha, tanto económica como de desigualdad en nuestro país, la repartición de recursos. Entonces podemos ver que por parte es el problema, pero puede ser la solución. ¿Cómo podría ser la solución? O sea, al final, si cada persona, o hay muchos emprendedores que se encarguen de fomentar la economía y el desarrollo económico de una región, este tipo de brechas se va a activar la economía local. Este tipo de brechas van a poder ir siendo menos. Ok, eso si se tiene en cuenta que sí hay incentivos para que nazcan, digamos, líderes que puedan aprovechar esa brecha. Pero si no hay incentivos que promuevan eso, pues va a pasar todo lo contrario, la brecha se hace más grande. Por ejemplo, digamos, por lo que te entiendo es de que si existe un lugar muy pobre, entonces estarían motivados a salir de la pobreza, algo así. No estarían motivados, sin embargo, con el emprendimiento público Habría más fomentado dentro de la oportunidades. zona, se disminuiría esa brecha activando Ok. la economía. Sí, claro. Si hay emprendimiento público, pues es una muy gran oportunidad para tanto desarrollar más el emprendimiento público como ayudar a la sociedad y generar una cultura de emprendimiento. Proponiendo esa idea, podríamos decir que lo que hace falta es incentivar, quitar ese miedo en las localidades para que las personas se animen a solicitar y acercarse al tipo de instituciones que ya brinda ese tipo de apoyos. Sí. Entonces, vamos contigo, René. ¿Cómo el laboratorio en el que trabajas, de emprendimiento público chilango, podría ayudar justamente a eso? Mira, en primer lugar, tomando lo que decía Luis, es importante que se cree un ambiente de confiabilidad. Si bien parte del miedo es que no se cree en las instituciones ni políticas ni económicas en nuestro país.
Lo veíamos en cifras recientes que se publicaron que la percepción de corrupción es cerca del 90%. Entonces, ¿cómo puedes tener la certeza o la certidumbre de que algo que puedes emprender se puede hacer sin que te tengas trabas, como la burocracia, como todo el papeleo que se tiene que hacer? Si bien se hizo un programa de Crea tu empresa en 3 días, muchas veces llegaban, se hacía seguro en 3 días, pero después te decían no que en 5, no que en 10, porque falta este documento, o que tienes que dar tanto dinero para que se pueda hacer. Entonces, el crear en primer lugar este ambiente es necesario. Volviendo a tu pregunta, el laboratorio ¿de qué se encarga? De captar a estas ideas, a estos talentos. Si bien puedes tener tu idea pero no tenerla completa, nosotros nos encargamos precisamente de eso, atraer buenas ideas, proyectos que son viables y de los que no, a apoyarlos para asesorarlos y conjuntar un grupo que te ayude a ti como emprendedor a que tu idea se fortalezca, sea sólida, para atraer tanto inversión pública como inversión privada. Es algo también relevante tomarlo en cuenta, porque muchas veces nos enfocamos nada más en el apoyo financiero que nos pueda otorgar un banco, pero también se puede ver la posibilidad de que el gobierno nos ayude a financiar nuestro proyecto, si bien atendemos una problemática que no tiene la capacidad de resolver. Entonces, más básicamente es en lo que laboratorios como el que yo dirijo y el que ya están fundándose alrededor del mundo, es en lo que se enfoca, ¿no? Atraer todo este talento, atraer todas estas ideas para desarrollarlas y no solamente, como te decía al inicio, buscar un fin de lucro, ¿no? Sino también ayudar a la gente, a la comunidad, a la sociedad que tenga una mejor calidad de vida, mayores oportunidades, mayor desarrollo, para al final de cuentas disminuir esta brecha y desigualdad que existe. Teniendo contacto precisamente con este tipo de emprendedores que llegan al laboratorio, ¿qué es lo que ves que ellos necesitan? ¿Qué tipo de acciones hemos dejado un poco de lado? O sea, si bien el capital ya está cubierto, la comunicación en la institución es algo en lo que se está trabajando, ¿qué crees que les haga falta? Mira, en primer lugar yo creo que abrir la mente a nuevas ideas. Muchas veces en muchos lugares el tener una nueva idea es no, porque las cosas se hacen de esta forma, de esta forma, de esta forma y no hay forma de cambiarlo. Entonces, que toda la gente tenga esta mente abierta a nuevas ideas. Segundo lugar, que se quiten la idea de que la innovación es crear grandes proyectos, grandes ideas para cambiar el mundo en un día. Si bien la innovación tarda, es necesario ir paso a paso, ir diseñando, ensayar hasta que realmente te salga. No te va a salir a la primera, hay casos de éxito que a la primera idea sale, pero es realmente complicado el que sea sostenible. Entonces se debe quitar como esta idea de que la innovación se crea de grandes ideas, porque muchas veces una cosa muy sencilla resulta ser un buen proyecto que le cambia la vida a muchas personas, que reduce costos, que te da ganancias y resulta ser una buena idea, ¿no? Entonces, primero que nada, como te digo, quitarnos esta idea de innovación lo hacen nada más los expertos, lo hacen nada más ideas muy elaboradas, sino que cualquiera de nosotros puede tener una buena idea, emprenderla, ayudarnos, dejarnos ayudar, que también es otra de las cosas. Somos muy envidiosos con nuestras ideas, creemos que si las compartimos no las van a quitar. Entonces ayudarnos para que nos enriquezcan, para que nos impulsen. Exactamente. Por último, me gustaría que le dejaran a nuestra audiencia una muy breve reflexión y conclusión de qué nos llevamos por hacer, qué es lo que falta y qué podemos hacer en el día a día para implementar y fomentar el emprendimiento público. Luis. Bueno, por parte de la ciudadanía creo que es importante la participación en la vida política cotidiana. ¿Por qué? Porque la participación política va a permitir construir nuevas instituciones políticas que pueden crear nuevos incentivos que favorezcan a los grupos que están participando. Y por parte de las instituciones es necesario, primero, crear los incentivos educativos, porque los incentivos educativos son parte fundamental del desarrollo de la innovación, son parte fundamental del emprendimiento. Imaginemos una ciudad pobre que carece de agua. Entonces, si no tiene los conocimientos o idea alguna de tratamientos del agua, de purificación, cosas similares, pues es un problema porque no hay
no hay algo que nos garantice que esa sociedad, ese pequeño pueblo pueda cambiar. Bueno, eso, incentivos educativos e incentivos generales de las instituciones económicas. Perfecto, gracias. ¿René? Pues mira, en primer lugar quisiera decirles que no tengan miedo. Yo creo que es el punto básico para que se haga más emprendimiento en nuestro país, que no se tenga miedo de realizar las cosas. En segundo lugar, no todo está perdido. Si bien no tenemos esta confianza en las instituciones, el cambio empieza por uno. A lo mejor es una frase muy trillada, pero realmente se vuelve cierta el día a día. Si nosotros exigimos, también debemos de tener este compromiso, ¿no? En la sociedad, en nuestro día a día, en nuestro actuar, caminando por la calle, ayudando a la gente, siendo firmes en nuestras convicciones, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, sí, estoy convencido de, pero tantito nos mueve en el piso y ya no sabemos si realmente estamos seguros de lo que creemos o no. Entonces, yo creo que esto sería importante. Y del lado económico y de las instituciones, los políticos, antes de ser políticos, son ciudadanos, son papás, son hijos, son hermanos. Entonces, todo nuestro sistema está conformado por personas. Al final de cuentas, como te digo, somos nosotros. Entonces, si nosotros cambiamos, las instituciones pueden cambiar porque son hechas por nosotros. Entonces, se debe hacer este cambio desde la familia, desde nuestra comunidad, para realmente tener un impacto. Y finalmente, del lado del emprendimiento, crear esta cultura de que sí se puede hacer, de que se puede emprender, de que no importa que te caigas una vez y que te cierren 2 puertas, siempre va a haber alguien que vea la oportunidad de que tu proyecto se realice, de que tu proyecto a lo mejor cambie un poco de la idea, pero siga siendo tu idea y tenga el impacto que busques. Entonces, ver que las opciones están, sí nos falta desarrollarlas todavía. Tenemos muchas ideas que el presidente Barack Obama implementó en Estados Unidos. Hay cosas que ya se están haciendo en México, como reducción de días para crear tu empresa, el financiamiento, las tasas de interés. Las cosas se han hecho, pero no se han implementado de buena forma. Entonces, es un trabajo en conjunto de la sociedad y el gobierno para que esto pueda crecer. Ok, ya lo escucharon a todos los que nos siguen en cada una de nuestras transmisiones de nuestros expertos. Quítense el miedo y no es arriesgarse, es hacer de esa pasión que hacen un solo día toda nuestra vida. Muchas gracias, hasta la siguiente transmisión. Gracias. Gracias.